Doctor en Derecho, criminólogo y criminalista. Aquí continuamos y le damos la bienvenida a Eileen Alejandra Díaz Herrera, que es perito, psicoterapeuta familiar y de pareja y además directora del Centro de Psicología Jurídico Clínico. Bienvenida, Eileen, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Marcos. Muy bien, aquí contenta y en un museo muy bonito. Muy bonito, aquí estamos. Sí. Bueno, platicando de la violencia hacia las mujeres, básicamente, aunque me decías, querido Raúl, que en algunos casos llega a suceder entre hombres. ¿Qué porcentaje de cada 100 casos de violencia vicaria, cuántos son hombres? Yo creo que son mínimos. No te podría yo precisar, Marco, el número o la estadística, porque la desconozco en este momento, pero existe, de que existe, ¿no? En proporción, es como hablar en tu experiencia personal. 1 de cada 10. O sea, sí me han llegado situaciones muy graves de violencia donde... La mujer hacia el hombre. La mujer hacia el hombre. Uno pensaría que eso no existe. No, pero tremendo. Y incluso esa vez que yo tuve la consulta con el cliente, la venía persiguiendo, lo venía siguiendo ella. Y está todo golpeado y además un caballero alto, fornido, todo tatuado, fuerte, así. Y le tenía pavor, me dice, es que viene para acá. Y entonces le digo, pues no va a pasar, vamos a cerrar la oficina, ¿no? A ese grado. Qué fuerte. Sí. La proporción sí es, por supuesto, mínima en relación a la violencia hacia la mujer, claro. ¿No? Pero existe. Sí, es un dato interesante conocerlo, pero hoy estamos obviamente enfocados en la violencia que recibe la mujer. Casi la mitad de la violencia hacia la mujer es de sus parejas o exparejas. Eso es horrible, ¿no, Eileen? La parte más complicada está en que cuando uno hace pareja, cuando uno empieza el flirteo y en este idilio, en el romanticismo, pues estás esperando recibir lo que tú ofreces, ¿no? Amor, protección, apoyo. Claro, comunicación adecuada, resolución de conflictos. Y esto obviamente desde un inicio, pues se empiezan a tener esos red flags, ¿no? Que se hicieron tan famosas en algún momento en algunas publicaciones. Pero se empieza a notar desde un inicio cómo algunas parejas no logran consumar alguna situación, que tratan un tema de discusión, no se resuelve, y entonces viene la imposición, el dominio y se va transformando. Cuando es el rompimiento es cuando empieza a salir la verdadera personalidad de ambos, ¿no? Y con tal de que no se les vaya, empieza la violencia a través de los hijos, a través del animal de compañía. Empiezas un tipo de chantaje. Para que no te vayas, si te vas, me voy a ir contra quien más quieres. En realidad yo creo que la violencia vicaria surge a partir de que hay la separación. Es donde más evidente se vuelve. ¿Por qué? Porque previo a eso pues se dirige la violencia directamente sobre la pareja, sobre la mujer. Y en esos casos pues es la mujer quien tiene las repercusiones, ¿no? En la dinámica, en las discusiones, en el control, en así no te vas a vestir, con esta no vas a salir, o el dominio económico. Claro. Cuando se separan, empieza la manipulación justo hacia los niños, la parte más vulnerable. Digo, si aquí en el auditorio las personas que escuchan, quienes nos ven, tienen hijos, saben que el talón de Aquiles de cualquier padre, de cualquier madre, pues terminan siendo los niños. Sí, los niños o los animalitos de compañía. Claro. Que también es un tema, porque ahora los animales ya los consideramos parte de nuestra familia. Entonces también pues me voy con el perrito. Incluso es más fácil, a veces me dicen algunos abogados, que es más fácil que se vayan contra el perrito, porque si le hago al perrito, pues el delito no es grave. En cambio, si le hago a algún niño, ahí sí me pueden meter a la cárcel. Pues depende, habrá ¿O no? Sí, obviamente legalmente, pero para acreditarlo tiene cierta complejidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las evaluaciones, violencia psicológica, es muy difícil de acreditarla. Hay una complejidad en que hay una manipulación, el niño siente culpa, el niño, su figura de autoridad, de confianza, de protección, pues es su mamá, su papá, son sus figuras de referencia. Si ellos le dicen eso está bien, esto está mal, así lo toman, literal. No hay esta capacidad crítica o de juicio. Entonces, obviamente, en esta manipulación y en este dime y direte, al niño lo traen como pelota de ping-pong. El pobre niño todo confundido porque es mamá y papá, son las dos fuentes de autoridad, de respaldo que tengo en mi vida, son mis dos grandes maestros y compañeros. ¿A quién le creo? Claro. De hecho, en la terapia familiar y de pareja se llaman dobles vínculos. En una discusión así, dice mamá, llegué a las 6 de la tarde. Y dice papá, ¿verdad que no? Llegó a las 8, ¿tú lo viste? Si el niño dice, llegó a las 6, tiene un problema. Si dice, llegó a las 8, tiene un problema. Y si no contesta, tiene un problema. El niño es el que termina siendo el centro. Yo creo que cuando hablamos de violencia vicaria, falta un poquito más de estudio, falta un poquito más de preparación, porque estamos otra vez hablando de los géneros y estamos hablando de papá y mamá. Cuando en realidad la base y la parte principal, los más afectados, terminan siendo los niños. Claro. Si esto se viera desde la perspectiva de la infancia,
estaríamos hablando de algo más objetivo, pienso yo. Ya no sería si mamá se siente agredida o si papá se siente agredido, sino las repercusiones que está viviendo en este divorcio que en realidad no se ha dado. Firmaron un papel, siguen en este discurso como si vivieran juntos, ¿no? Y el conflicto sigue radicando y sigue recayendo sobre los niños. Claro, es horrible, es horrible, es horrible. Y aparte, quien lo hace sabiendo lo que está haciendo, con esa conciencia que es la que decías, ¿no, Raúl? Sé lo que estoy haciendo, eso es violencia. Sí, efectivamente, es claro, ¿no? En cambio, justamente la víctima, nosotros hemos tenido casos en donde una mujer fue violentada desde los 6 años hasta los 19 y se entera que era víctima hasta que entra a terapia a los 23. No sabía, no lo reconocía como violencia. ¿No? Culturalmente, a veces no, dependiendo el extracto, dependiendo de la situación, pues no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, pues esto se prolonga a lo largo de toda la vida. Y sobre todo si viene de una familia de origen también violenta, Marco, pues esto se complica todavía más, ¿no? Sí, tengo una amiga muy querida en California que vivió... El papá la violaba casi todos los días y ella pensaba que era normal, porque el papá le decía que la quería, que por eso lo hacía. Y la mamá se daba cuenta y no hacía nada. Sí, claro, y ahí hay además también una responsabilidad fuerte, por parte de la madre. Te debe estar acordando, maestra Ailén, ¿no? De un asunto en particular con mucha similitud de lo que nos estás diciendo aquí en la zona. Y como adulto ella la confrontó y la mamá le decía, no es mentira, eso nunca pasó. O sea, pero tú te dabas cuenta que se levantaba. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que se levantaba todos los días y venía a mi habitación? O sea, no, estás mintiendo, eso no pasó. O sea, qué fuerte para los hijos cuando tienes, o sea, una vez más, quien te protege, quien te guía, no está en complicidad contigo y te quedas en medio del camino. Una situación horrible. Muy difícil. Hay mucho de eso aquí en la región. Hay muchos casos de abuso a menores y la mayoría de los agresores terminan siendo figuras de confianza. Sí. Oye, vamos a ir a una pausita, pero antes de la pausa tenemos 2 minutitos. Hay una nueva ley que se promulgó en México apenas en enero de 2024. Es correcto, Marco. Es la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Una ley que, por supuesto, acerca y da pasos agigantados hacia esta protección en la vulnerabilidad del hecho de ser mujer. Qué lamentable, ¿no? Que tenga que haber leyes tan específicas porque pues el machismo predomina, ¿no? Entonces, no es perfecta. ¿En qué se acerca al buen camino, digamos? Yo creo que encamina todo esto a la adaptación o al mejoramiento del Código Civil Federal, del Código Penal Federal y de los códigos respectivos de cada entidad de la República para configurar el tipo y la tipicidad de manera más precisa y que el Ministerio Público pueda encuadrar la conducta para que ésta sea sancionable, ¿no? El defecto, que no se trata todavía en cuestión de su pena de un delito grave. Regularmente va junto con otros delitos, ¿no? Se llama concurso de delitos, ya una violencia física, violencia intrafamiliar, que podría precisamente ahí sí hablar de un tema de cárcel, ¿no? De una pena privativa de libertad, pero per se, como tal, no es grave. O sea que es un buen paso, pero se podría perfeccionar definitivamente. Ok, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos hablaremos de las soluciones. Si tú estás escuchando el programa y estás sufriendo, dices, oye, yo soy víctima de violencia vicaria o de cualquier tipo de violencia, ¿qué hago? O conozco a alguien que sospecho o creo que le está viviendo y no sé cómo ayudarle. Lo hablaremos con nuestros expertos después de mensajes en Grupo Fórmula.